Muchas gracias por esta invitación. Me complace mucho estar aquí en esta reunión ordinaria de los gobernadores. La primera vez que nos reunimos en esta instancia. Serán muchas más. Por eso, esta primera quisiera como que fijáramos unos derroteros y unas formas de relacionarnos nosotros, porque depende muchísimo de los objetivos y los resultados que podamos dar, depende mucho de la coordinación. Quiero hacer referencia, para comenzar, a lo que la ministra de Salud mencionó sobre la campaña de vacunación, la primera que se hizo a nivel nacional aquí en Colombia, que fue la primera campaña de vacunación realmente en el mundo. Y les voy a contar cómo fue esa historia. Año 84, yo estaba de periodista, subdirector de El Tiempo, y Hamid Ahmad era el director de Noticias de Caracol. Nos fuimos a un restaurante, nos pusimos a charlar sobre cómo podíamos ayudar a los niños. Y a mí es una persona que siempre ha tenido esa semillita de cómo ayudar a los niños. Ahora está ayudando en una campaña de los niños del Chocó. Y discutimos diferentes alternativas y decidimos que íbamos a traer unos profesores de ping-pong de la China para enseñar a los niños a jugar ping-pong. Prácticamente estamos ya terminando el almuerzo, ya la decisión tomada, y una niña, una señora se nos acercó, Guiomar Jaramillo, la esposa de Ali Umar, y nos dijo: mire, me da mucha pena con ustedes, pero yo estaba escuchando la discusión de ustedes dos, ¿cómo no iba yo a escuchar lo que ustedes están hablando? Yo estaba en la mesa de al lado, y yo sí quisiera hacerles una sugerencia. Ella trabajaba para UNICEF, y nos dijo: el sueño de UNICEF es que en un país como Colombia, o cualquier país en vía de desarrollo, los medios de comunicación y las empresas se unan con el gobierno para hacer campañas de vacunación masiva y puedan vacunar en un solo día a millones de niños. ¿Por qué no ensayan ustedes eso? Nos miramos con Yamid, dijimos, como buena la idea, y entonces desechamos a los profesores de ping-pong y nos pusimos en la tarea de convocar a todos los medios. Todos respondieron inmediatamente y se inició una campaña. Algunos de ustedes recordarán tener un muñequito que se llamaba Pitín. Lanzamos la campaña y fue todo un éxito. Tanto fue el éxito que aquí estuvo el presidente Carter con el entonces director general de la UNICEF a nivel mundial, el señor Grant, y dijeron, palabras más, palabras menos, que lo que había hecho Colombia en ese momento, estaba el presidente Betancourt de presidente, era igual o más importante que la llegada de hombre a la luna, porque la cantidad de niños que se podían salvar si los demás países seguían ese ejemplo, eso era algo maravilloso, y los demás países siguieron el ejemplo, y UNICEF comenzó a replicar el plan piloto colombiano por el mundo entero, y hoy eso en la UNICEF en Nueva York lo tienen como una de las grandes transformaciones en materia de política de salud y política pública, y ese fue la anécdota que la ministra de Salud me pedía que les contara, simplemente para reiterar la importancia de esta campaña, de estos niños que nos dieron hoy sus muestras de solidaridad con la vacunación, con una campaña de vacunación, y ahí los gobernadores pueden jugar un papel fundamental, deben jugar un papel fundamental. Esa es una de las muchísimas políticas públicas donde nosotros podemos obtener muchos resultados si jugamos en forma coordinada. Yo le agradezco
doctor Carlos Alberto, esta especie de grado que me dio usted de médico, no sé si ginecólogo, cardiólogo, pero este aparatico me recuerda también, y perdónenme que me desvío un poco del tema fundamental, pero creo que es algo muy importante para todos los alcaldes. Lo ha sido para mí como presidente y además como servidor público durante muchos años. Esto me recuerda una historia que leí una vez sobre, es una historia china, sobre un grupo de sabios que estaban escogiendo al mejor mandatario, al emperador en la China. Y había un niño que se perfilaba como emperador y lo mandaron para la selva, 1, 2 años, y regresó y le preguntaron qué escuchó en la selva. Entonces dijo, no, pues yo escuché pues cuando llovía los truenos, y de pronto cuando rugía el león, escuchaba el rugido del león, y escuchaba también cuando las manadas de animales pasaban, escuchaba a los animales. ¿Y qué más escuchó? Decía, no escuché nada más. Entonces devuélvase para la selva 2 o 3 años más y regresa. Y entonces regresó y le preguntaron ¿qué escuchó? Entonces decía, no, escuché el canto de los pájaros, escuché el ruido de otros animales más pequeños cuando de pronto se desplazaban por el bosque, por la selva. ¿Y qué más escuchó?, le preguntaron estos sabios, y el niño dijo, no escuché nada más, devuélvase para la selva, esta vez se va 4 años, y ponga bien fino el oído. Y regresó a los 4 años, y le preguntaron qué escuchó. Entonces dice, escuché a las serpientes cuando se desplazaban, escuché el aleteo de las mariposas. Y entonces le dijeron, ahora sí está preparado para gobernar. ¿A qué viene este cuento? A la necesidad de siempre tener el oído escuchando a la gente, escuchando a la gente sin voz, escuchando a los que no tienen voz. Eso es parte fundamental de la responsabilidad de un mandatario, de un gobernante. Por eso parte de nuestra responsabilidad, como ustedes como gobernadores, yo como presidente, los alcaldes como alcaldes, es esa, es de escuchar a los que no tienen voz, a los que no pueden expresarse, los que no tienen la organización para expresarse. Entonces le agradezco mucho, doctor Carlos Alberto, porque este aparatico me va a ayudar a afinar todavía más el oído. Y hay que escuchar también la voz de los gobernadores, en el caso del presidente, por supuesto. Y aquí, pues, lo que quisiera es que se iniciara todo un diálogo permanente, una concertación permanente. Yo he dicho durante toda mi vida pública, por supuesto como presidente, que la concertación, el diálogo, es la mejor forma de ir construyendo y ejecutando las políticas públicas. Solamente a través de ese diálogo y de esa concertación podemos acertar más que errar. Generalmente cuando se discuten los problemas, muchas veces se puede uno poner de acuerdo o no se puede poner de acuerdo, pero se discuten, la probabilidad de acierto es mucho más alta. Eso lo aprendí como funcionario de la Federación de Cafeteros, donde la concertación es obligatoria por ley. Y la Federación fue durante muchos años y sigue siendo una gran institución, porque ahí se practica el principio de la concertación, los cafeteros y el gobierno. En ese orden de ideas,
lo que quisiera establecer con ustedes es una concertación permanente, a través de los ministros, el propio presidente, los altos consejeros, todos los funcionarios del Gobierno Nacional, que estén en permanente contacto con los gobernadores para poder, en forma conjunta, tratar de resolver los problemas. Yo les decía en una reunión que tuvimos hace algunos meses que era muy importante también alinear nuestros planes de desarrollo, con los alcaldes, porque esa es una condición necesarísima, que estén alineados los planes de desarrollo, los objetivos, las metas de la presidencia del Gobierno Nacional, de los gobernadores a nivel departamental y de los alcaldes a nivel municipal, porque en muchísimas ocasiones varios de ustedes son hoy mandatarios por segunda vez y habrán visto que hay muchos ejemplos donde los objetivos no son los mismos y por consiguiente se estrellan las políticas y cuando se estrellan las políticas no se ven los resultados. Por eso es muy importante que todos estemos dirigidos en la misma dirección. Y ahí es donde comenzamos a encontrar esos comunes denominadores. En el plan de desarrollo, como lo hemos definido en forma muy sucinta, hay tres elementos fundamentales: el elemento de la seguridad, el elemento del empleo y el elemento de la lucha contra la pobreza y la inequidad. Y eso me lleva a referirme al primer punto que hablaba nuestro querido presidente de la Federación, el doctor Botero, el tema de la reforma tributaria, el tema de los ingresos. Este país es tal vez uno de los países más inequitativos del mundo. Es más, somos el séptimo país más inequitativo del mundo y somos el segundo más inequitativo o tercero de América Latina. Eso es una vergüenza. Eso es una situación totalmente inaceptable. Si partimos de esa premisa y de ese principio básico para discutir algo tan importante como es una reforma tributaria, entonces comenzamos a ponernos de acuerdo y poder filtrar cualquier iniciativa en función del impacto que pueda tener en la distribución, en la lucha contra la pobreza y en el caso que nosotros consideramos también prioritario, en la generación de empleo. ¿Y por qué digo eso? Porque nuestro sistema tributario ha sido uno de los factores que más ha contribuido a esa desigualdad. Nuestro sistema tributario es regresivo, es decir, que en lugar de cobrarle a los que deben pagar para invertir a los que más lo necesitan, nosotros hacemos al revés, es una especie de Robin Hood al revés. Robin Hood le robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Nuestro sistema tributario hace lo contrario, le quita más a los pobres que a los ricos. Y si partimos de esa base podemos comenzar a buscar formas de mejorar nuestra estructura tributaria. Hay una situación que es muy gráfica y muy diciente. Un país como Inglaterra, cuando uno analiza los ingresos, hay desigualdades parecidas a las nuestras en materia de ingresos brutos. Entonces, allá hay mucha gente muy rica que recibe muchos ingresos, pero hay una gran diferencia después de que pasa el filtro de la estructura tributaria. Después de ese filtro, en Inglaterra, esa desigualdad se reduce considerablemente. Voy a poner un ejemplo simplemente ilustrativo, gráfico.
Si la mayor desigualdad es de 5 y la total igualdad es 0, supongamos que Inglaterra y Colombia están en 4.5, muy desiguales los dos en materia de ingresos. Cuando los ingleses pagan sus impuestos, la estructura que queda, lo que queda disponible, se baja a 2. En el caso colombiano, ese mismo ejercicio, en lugar de bajar, sube a 4.6 o 4.7. O sea, mantiene y a veces aumenta la desigualdad, nuestro sistema tributario. Por eso lo que hemos venido diciendo es que esta reforma que queremos presentarle al Honorable Congreso de la República no va en busca de más ingresos, va en busca de más equidad, de corregir esas deficiencias estructurales que tenemos en nuestra estructura tributaria. No estamos buscando, como han sido tal vez lo usual en las últimas 10, 15, 20 reformas tributarias. Se acordará el doctor Guerra cuando estábamos en el Congreso, la reforma cuando yo estaba de ministro de Hacienda. Reformas que se pasaban porque necesitábamos ingresos a toda costa, porque estábamos a punto de una cesación de pagos. Entonces aceptábamos cualquier tipo de ingreso, no importa el impacto que eso tenía en la distribución. Y a través de acumular reforma tras reforma durante 15, 20 años que se aprobaron en el Congreso, haciéndole caso a los que tienen voz, pero siempre olvidando a los que no tienen voz, llegamos a una estructura realmente inaceptable. Una estructura tributaria que en lugar de mejorar el ingreso, lo empeora. Y eso es lo que queremos corregir. Porque no podemos, repito, tener esa situación inaceptable de ser el 7º país más desigual del mundo, y con Haití, y no sé cuál es el otro, 2º o 3º más desigual de América Latina. Eso lo tenemos que corregir, y lo podemos corregir rápido. Lo podemos corregir rápido porque podemos y estamos atacando los dos frentes donde el efecto en la distribución es muy rápido. Si logramos, y si el Congreso nos ayuda, a aprobar una reforma que, repito, no es que va a agravar más a los colombianos, sino que va a redistribuir mucho mejor quién paga y quién no paga, y al mismo tiempo mejoramos sustancialmente el gasto social y el gasto público, que es la otra forma de atacar las desigualdades. Si focalizamos mejor ese gasto, lo que recibimos por los recursos tributarios, la suma de esos dos factores, de esas dos acciones en la desigualdad es muy rápida. Nosotros podemos en menos de 3 años, 4 años, en lugar de ser el 7º país, podemos ser un país promedio o inclusive mejor que el promedio. Eso fue lo que inspiró también, señores gobernadores, la reforma a las regalías. La reforma a las regalías fue inspirada en ese principio fundamental de la equidad, para que las regalías se distribuyeran con más equidad. Una discusión muy compleja, ustedes lo vivieron, porque siempre que se sienta uno a ver cómo se distribuye cualquier presupuesto, cualquier dinero, siempre entran los intereses a jugar, los derechos, muchos de los departamentos, y con razón, con buenos argumentos, y es que las regalías son nuestras, porque es que es en nuestro suelo de donde sale el petróleo que las pagan. Ahí viene el que
no tiene petróleo y dice, no, es que el subsuelo es de todos los colombianos y eso tiene que distribuirse mejor. Pero en ese proceso llegamos a una distribución, no es perfecta, pero yo diría que es mucho más equitativa de lo que teníamos antes. Y la forma como invirtamos esas regalías va a ser también determinante en ese objetivo fundamental de buscar una mayor igualdad. Y en ese proceso, ustedes, señores gobernadores, van a jugar un papel muy importante. Este proceso a través del cual se discutió en el Congreso de la República la forma como se va a distribuir, cómo se van a escoger los proyectos, los gobernadores van a jugar un papel muy importante. En cierta forma, esta reforma de regalías ha empoderado muchísimo a los gobernadores, les va a dar una capacidad de determinar gastos que antes no tenían. Los gobernadores tienen hoy un poder de influir en la forma como se distribuye una cantidad de dinero que antes no tenían. Y por eso es tan importante que tengamos objetivos comunes y que nos pongamos de acuerdo con los señores alcaldes para que el efecto de esa distribución sobre la equidad, sobre la competitividad, para generar empleo, sea el más alto posible, el mayor posible. Y ahí tenemos un gran desafío. Yo he oído, sacando mi aparatico nuevo, he oído cierta insatisfacción o cierto desespero. Bueno, ¿dónde está la plata de las regalías que tanto nos habían prometido? Sobre todo no de ustedes, los gobernadores, sino de los alcaldes. Y la verdad es que las expectativas que se han generado son muy altas y que se generaron son altas con razón. Lo que pasa es que estamos en un periodo de transición y yo diría que a partir de abril, mayo, es cuando vamos a comenzar a ver esos recursos, físicamente, pues ya los recursos van a estar trasladados para ser invertidos entre abril y mayo. Sé que hay muchos gobernadores o muchos alcaldes que tienen necesidades inmediatas porque sobre todo los países, los departamentos que eran productores de regalías se habían acostumbrado o habían decidido gastar parte de esas regalías en gastos, podríamos llamarlos de funcionamiento, en gastos recurrentes, y ahora se quedaron sin ese gasto. Para eso vamos a hacer un esfuerzo inmediato. Hay cerca de 30.000 millones de pesos de forma inmediata para financiar ese puente, por así decirlo, mientras llegan las regalías, porque entendemos perfectamente que hay esos faltantes productos de la transición. Estamos abriendo camino. Esto es una reforma de las reformas más importantes que ha hecho este país en muchísimo tiempo. Queremos acertar. A veces es mejor demorarnos un poquito más, pero que quede un esquema relativamente bueno, que efectivamente le dé a las regiones una oportunidad de tomar decisiones importantes para su desarrollo. Ahí, en ese sentido, ustedes también me han escuchado la importancia, y eso lo hemos estimulado con todos los ministros, de tener un criterio regional. Como me gustó el lunes pasado que estuve en el Chocó, oír al gobernador del Chocó diciendo, no, es que nosotros ya tenemos unas ideas con el departamento de Risaralda, con el departamento de Antioquia, sobre proyectos conjuntos, y eso es lo que nosotros vamos a empujar. Ese criterio es el correcto, porque si uno estudia la historia del desarrollo del mundo, cómo se han desarrollado los países
los países sobre todo que han sido exitosos, siempre descubre uno que el desarrollo ha sido regional. No hay ejemplos de desarrollos que no hayan sido regionales, con criterio regional. Y por eso es tan importante esta discusión sobre los proyectos con criterio regional. Por eso hemos tratado en la medida de lo posible, entendemos las dificultades de la discusión, pero hemos ensayado y tratado de decirle también a los alcaldes, no vean las regalías como unos recursos para sus obritas pequeñas, vean las regalías con criterio también regional, porque el usufructo de esas regalías va a ser mucho mayor si lo ven con ese criterio. Y creo que también debemos estudiar la reforma del sistema tributario con esos dos elementos, el elemento de la equidad y el elemento regional. Con el ministro de Hacienda, con el director de la DIAN, que aquí está presente, hemos venido estudiando alternativas. ¿Qué será mejor para los gobernadores? ¿Qué será mejor para los alcaldes? ¿Qué podemos hacer para poder mejorar mucho la eficiencia del sistema tributario? Porque usted lo mencionaba, doctor Botero, la elusión, la evasión, sigue siendo altísima en este país. Pero fíjense cómo con unas pocas medidas y una buena gestión se pueden aumentar considerablemente los recursos tributarios. En el gobierno comenzamos con unos ingresos del orden de los 68 billones, más o menos, 70, casi no, menos, 68 y 68 neto, 70 bruto. Comenzamos hace 18 meses. Y el año pasado llegamos a 86.6 billones. ¿Producto de qué? Uno podría decir, sí, la mejor economía, el crecimiento económico, sí, eso justifica parte de esos 16 billones adicionales. Algunas exenciones que hemos eliminado directamente, otra parte, pero la gestión, la mejor gestión, explica, yo diría que la mitad, o por lo menos unos 8 billones de pesos adicionales, solamente en mejor gestión. Si ustedes hacen unos cálculos, queridos gobernadores, sobre el potencial de recursos y lo que reciben en lo que hoy existe, se dan cuenta, y estoy seguro que ya han hecho esos cálculos, que el mejor camino es buscar una mayor eficiencia en el sistema tributario para que los recursos que hoy son producto, por ejemplo, del impuesto a los cigarrillos, del impuesto a los licores, ahí hay todavía un potencial enorme, sin necesidad de cambiar nada. Ahora, también podemos cambiar muchas cosas, que eso es lo que yo quisiera que nos sentáramos a evaluar las alternativas para escoger la mejor, la que tenga mayor impacto en esos principios de la equidad, por supuesto que sea eficiente en la cantidad de recursos que genera y también tenga impacto en el desarrollo regional, que no vayamos a matar la gallina de los huevos de oro. Muchas veces, muchos países se concentran en esa gallinita de los huevos de oro. Por ejemplo, sé que hay iniciativas para aumentar en forma muy considerable, que algunos de ustedes están pensando el impuesto a la cerveza. Piénselo bien, porque hay un momento dado donde uno, entre más impuestos pone, más baja el consumo y a la larga puede estar reduciendo los ingresos. Estimula el contrabando,
Son ese tipo de análisis que hay que hacer con cada una de las iniciativas. Nosotros tenemos algunas iniciativas en el gobierno para presentarles a ustedes, no es el momento adecuado, pero hay iniciativas que yo creo que pueden ser iniciativas donde todo el mundo gana. Gana los departamentos, gana la nación, gana las regiones, gana la competitividad. El famoso ICA, ahí podemos hacer cosas importantes, transferirle a los gobernadores, a las gobernaciones, algo del impuesto de renta, o darle la oportunidad de que tengan un impuesto de renta local. Ya tiene una base, que es la base que tenemos nosotros. Si trabajamos juntos para combatir la evasión en el impuesto de renta, hacer ese impuesto de renta progresivo y más eficiente, ahí todos ganamos. Iniciativas de ese tipo, donde podemos, estoy seguro, ponernos de acuerdo. Y a eso los invito a que nos sentemos a ver cómo podemos escoger el mejor camino para que todos ganemos. Usted mencionaba el tema de la salud. Es un tema de una gran complejidad. Entiendo, y usted es médico, su preocupación, y ahora que yo también soy médico, pues entonces comparto esa preocupación. Ahí se han hecho esfuerzos muy grandes. Creo que lo que tenemos hoy frente a lo que teníamos hace año y medio es muy diferente, pero hay que reconocer, y soy el primero en reconocerlo, que lo que nos falta es mucho más, y hay que continuar haciendo esfuerzos. Yo le confieso, doctor Carlos Alberto, que la idea de regresar al pasado y entregar todo el régimen a las gobernaciones no me gusta mucho, pero sí algo intermedio. Lo hemos dicho muchas veces, las EPS deben reducirse sustancialmente en número, que queden solamente las buenas, que queden las que realmente puedan cumplir en forma eficiente y eficaz esa misión para la cual fueron conformadas, porque conocemos muy bien lo que ha pasado con muchas de ellas. Con el señor procurador aquí presente, pues desde hace mucho tiempo estamos analizando ese tema y cómo realmente lo que ha sucedido en el sistema de salud pues es muy lamentable, pero estamos en proceso de irlo mejorando cada vez más. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero sí hemos mejorado y hemos tomado pasos muy importantes. El aumento en el número de personas que están cubiertas por el sistema, los recursos que ya se le han dado a los hospitales, el pago directo, el nuevo POS, todo eso son pasos en la dirección correcta, pero somos los primeros en reconocer que falta muchísimo más. Nuestro sistema de salud, en teoría, es un sistema que muchos países dicen, hombre, es un sistema bueno, un sistema bien diseñado. Lo que pasa es que cuando uno ve los resultados puede entonces contrariar esa primera impresión. Ahí lo que entonces faltaría es mejorar el funcionamiento del sistema y hacer las correcciones necesarias, pero no caigamos en el error de, porque no funciona a la máxima velocidad o a la máxima eficiencia, hagamos nuevamente borrón y cuenta nueva. Creo que eso sería un costo mucho mayor y a la larga los colombianos sufrirían más si hacemos ese tipo de reversazo en lugar de hacer un esfuerzo mayor, ojalá de forma conjunta, para que el sistema como está lo vayamos corrigiendo y que podamos cumplir con esa función fundamental, que es darle la salud a los colombianos, un mínimo de atención a la salud, donde la gente se sienta suficientemente satisfecha. Es uno de los temas que en el mundo entero se están discutiendo. Ustedes han visto en la campaña de los Estados Unidos que ese es uno de los temas que más se discute, qué sistema de salud ponemos en marcha.
Yo me acuerdo cuando yo viví unos años en Londres, ese era el tema más importante. Vino el gobierno laborista después de la señora Thatcher y puso en marcha un sistema que sigue siendo criticado, muy criticado, pero lo que decía el gobierno laborista, el primer ministro Blair, denme un mejor sistema que este en cualquier país del mundo. Y la verdad que el sistema inglés como el sistema canadiense son sistemas que funcionan más o menos bien. Yo no he visto ningún sistema que funcione al 100%. No conozco ningún país, pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hacer lo posible para ir mejorando cada vez más. Los recursos que nosotros invertimos en salud, en términos relativos, como proporción del Producto Interno Bruto, son unos recursos muy altos. Somos de los países que más invertimos en salud. Por eso el esfuerzo que tenemos que hacer juntos es que esos recursos tengan mayor retorno, mayor efectividad, que cumpla con más fuerza su misión y su cometido. Ustedes me entregaron una carta con otra serie de puntos. Está el tema de las plantas de personal de las OPS. Tengo entendido que ya hay un proceso en marcha con el ministro de Trabajo, con la ministra de Salud, para ver cómo podemos. Entiendo perfectamente el problema, lo entiendo perfectamente, lo hemos vivido en el gobierno, pero nosotros, y eso en cierta forma es culpa mía porque yo soy el autor de la ley 617, y no nos pusimos esa misma camisa de fuerza en el gobierno nacional, aunque ahora nos la pusimos con la ley de la regla fiscal, nos pusimos esa misma camisa de fuerza. Pero entiendo el problema. Fíjense cómo nosotros estamos corrigiendo una serie de situaciones. Algunos están criticando el gobierno, diciendo, mire, qué cosa tan espantosa con esta reforma al Estado y las facultades que nos entregó el Congreso. Crearon 11.000 cargos y se desgarran las vestiduras, dicen, mire, eso se va en pura burocracia. Falso de toda falsedad. No se han creado 11.000 cargos. Señor Procurador, se han creado, usted lo sabe, usted no es el que me está diciendo eso, quítele un 0, si acaso 1.000 cargos. ¿Por qué dicen que 11.000 cargos? Porque hacen unas cuentas alegres totalmente falsas. Las entidades que creamos con las facultades, una de las reformas del Estado más profundas y mejor diseñadas que se ha hecho en la historia de este país. Esas entidades asumieron funcionarios que estaban en nómina, más o menos en un número cercano a los 5.500. 4.500 las asumieron, 4.500 funcionarios, pero que estaban bajo contrato. Y como lo que queremos es desaparecer las nóminas paralelas, los transferimos a la nómina. Eso suma cerca de 10.000 y pico. O sea que esos 11.000 le quitan un 0 y entonces de pronto esa cifra es correcta, 1.000. Pero a esos 1.000 le quita lo que se va a reducir la nómina en el DAS y en la Dirección Nacional de Estupefacientes, y el resultado final va a ser como 200 o 300 funcionarios adicionales, no 11.000, como algunos están diciendo para atacar al gobierno. Yo entiendo entonces el problema de las OPS y el problema del personal. Por eso le dije al ministro de Trabajo que se siente a ver cómo podemos buscar una forma para arreglar ese problema, porque lo entiendo perfectamente. Está también
el tema que mencionó el doctor Botero, que le concierne a algunos gobernadores de esta región, pero yo creo que a todo el país, el tema del puerto de Tribugá. Ese puerto ha estado en la mente del señor hace mucho tiempo. Nosotros estamos elaborando un COMPES en nuestra política de puertos. Entendemos perfectamente, señor gobernador de Risaralda y de Antioquia y del Chocó y del Valle y de toda esta región, la necesidad de mejorar muchísimo toda la infraestructura si queremos realmente ser ese país parte de la Alianza por el Pacífico con México, con Perú, con Chile, donde podamos aprovechar ese motor de la economía mundial que hoy se ha convertido el Asia. Lo entendemos perfectamente. Estamos haciendo todos los esfuerzos en toda la infraestructura, en los recursos para las vías. Finalmente vamos a tener esa autopista de la competitividad desde Bogotá hasta Buenaventura. Estamos ya en la fase final de los proyectos y estamos recibiendo iniciativas público-privadas, inclusive iniciativas que pueden ser solamente privadas para el tren que conecte de la región central. Y por supuesto vamos a hacer un diseño que ya está muy adelantado en nuestra política de puertos. Tenemos que tomar la decisión si es en Tribugá. A mí me gusta, personalmente me gusta ese puerto. Un aspecto que tenemos todos que ser conscientes, busquemos la forma de hacerlo que ambientalmente nos pueda satisfacer, porque ese va a ser un tema que cada vez va a estar más presente. El efecto ambiental de cualquier inversión, de cualquier obra de infraestructura, no podemos irnos para el extremo de decir no se puede hacer nada, eso no es aceptable, pero ser sí cuidadosos. Y usted sabe que cualquier puerto en el Pacífico en este momento tiene ese aspecto que hay que evaluar muy bien, pero lo que le propongo con los gobernadores que están en este momento interesados es que nos sentemos rápidamente con el director de planeación, con el ministro de Transporte y tomemos una decisión, porque llega un momento donde hay que decir sí o no, y ojalá podamos decir que sí, porque el país sí necesita otro puerto en el Mar Pacífico si queremos ser visionarios y pensar en grande hacia el futuro. Son muchísimos los temas, gobernador Botero, que podríamos discutir, pero no quiero tampoco abusar de su tiempo. Hay algunos temas que me han recomendado en el gobierno, en algunos funcionarios, que les deje como un mensajito. Está el tema de la reintegración, la política de reintegración. Doctor Fajardo, usted que conoce también esa política, la política de reintegración sigue siendo una política fundamental dentro de todo el proceso que estamos viviendo en el país de reintegrar a la vida normal a tanta gente que se dedicó fue a la vida anormal. Esos desmovilizados siguen siendo una prioridad para el gobierno nacional, siguen siendo una prioridad, pero la responsabilidad no es solamente del gobierno, es una responsabilidad de todos, del sector privado, se los hemos dicho en todas las formas, y ustedes también, gobernadores y los alcaldes, incluyan esta política de reintegración en sus planes de desarrollo, porque es bien importante, porque eso está relacionado con el primer punto del plan de desarrollo, la seguridad. La medida en que nosotros podamos realmente reintegrar a tantos miles de personas que están buscando ese espacio y reintegrarlos de veras,
a la sociedad, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. Por otro lado está también un mensaje de Colombia humanitaria. Resulta que hay muchos recursos que están ahí disponibles a través de la fiduprevisora para cancelar a los contratistas por las diferentes obras realizadas. Y me dicen que hay muchos alcaldes y muchos gobernadores y a ustedes les corresponde legalizar las cuentas, pero según nos reporta la Contraloría, los recursos están represados porque muchos de los mandatarios, gobernadores y alcaldes no se han acreditado para gestionar los desembolsos. Es un puro trámite formal, es un trámite, no es más. Hay 270 entre gobernadores y alcaldes que no han registrado su firma, su cédula y su acta de posesión, que es lo que hay que hacer. Entonces, a los gobernadores que no lo han hecho, les pediría que por favor lo hicieran, porque los recursos están ahí, listos a pagar las obras, y sería pues un sacrilegio que eso se quedara sin tramitar por falta de un procedimiento como ese. Es una simple formalidad. Por último, decirles que establezcamos formas y mecanismos de comunicación permanente. Comunicación permanente que nos va a permitir coordinar mejor nuestras acciones. Nosotros tenemos un magnífico funcionario, el doctor Miguel Peñalosa, que es el alto consejero para las regiones. Ustedes lo conocen muy bien. Él entiende perfectamente la importancia de mantener una comunicación permanente. Lo que les pido, y ojalá sea así, es que pongamos en marcha esa comunicación permanente. Me decía la ministra de Educación que tuvo una reunión con todos los secretarios de Educación de todas las gobernaciones y que fue realmente enriquecedora esa discusión. Que lo que aprendieron los secretarios de Educación y lo que aprendió la ministra de Educación fue algo muy importante. Podíamos hacer eso casi con todos los ministerios. Que cada ministro, el ministro de Transporte, la ministra de Salud, el jefe de Planeación, se reunieran en forma regular con sus pares a nivel de los departamentos, con todos los secretarios, que son los que tienen que gestionar. Ahí hay un proceso de pedagogía de doble vía, porque el gobierno se entera muchas veces de problemas que a veces a los ministros ni siquiera se les había ocurrido que podían existir. Y los secretarios se enteran de algo tan elemental como la oferta institucional que tiene el gobierno, que muchas veces por falta de comunicación no se conoce y no se utiliza. Pero también se pueden encontrar soluciones de forma conjunta. De eso se trata, esa concertación que les decía al comienzo, que para mí es un principio básico del buen gobierno, ¿no? Concertar las políticas públicas, concertar las soluciones. Vuelvo y repito, habrá muchos puntos o muchas propuestas o muchas opiniones sobre las cuales tengamos divergencias, no nos ponemos por de acuerdo. Es normal, pero estoy seguro que en la gran mayoría de los casos sí nos vamos a poner de acuerdo porque tenemos los mismos objetivos. Lo he dicho muchas veces, si a ustedes, los gobernadores, les va bien, al gobierno nacional le va bien. Si a ustedes les va mal, a nosotros nos va mal. Si estamos alineados en nuestros objetivos, en nuestras metas, entonces el trabajo se va a hacer mucho más fácil y esa coordinación va a ser mucho más efectiva. De manera que yo les agradezco muchísimo esta oportunidad. Los invito a que en puntos ya concretos
como la reforma tributaria y los otros puntos, pues pongamos en marcha los mecanismos que ustedes consideren los más apropiados. El doctor Germán Chica, quien conozco bastante bien, pues tienen ustedes una persona perfecta y muy idónea para poder ayudar a gestionar ese tipo de procedimientos que son muy importantes para que podamos trabajar juntos. Muchas gracias.